Muy buenas tardes, días o noches. El día de hoy les vamos a presentar una tragicomedia del modelo de crecimiento hacia afuera, donde hablaremos de cada maravilla y desgracia que nos dieron cada uno de nuestros presidentes. Comencemos por Porfirio Díaz. Él gobernó el país durante 31 años. El modelo económico en el que él se basó fue el de crecimiento hacia afuera. Esto quería decir que le daba importancia al extranjero y no al mercado interno. Bueno, a su periodo lo llamaron el Porfiriato, y este duró desde 1871 a 1911. Bueno, durante este periodo, él lo que hizo fue darle más prioridad al extranjero, como anteriormente dije. Con esto me refiero a que toda la inversión era principalmente del extranjero. Básicamente, desde mi punto de vista, el país le pertenecía a los extranjeros y no a los mexicanos como debería ser. Hubo algo bueno y algo malo, como que aumentó la minería, se hizo el ferrocarril, lo que mejoró el comercio. También la industria textil floreció, y la cementera. Bueno, lo malo fue que despojó del pueblo sus tierras, la reelección y el autoritarismo, que principalmente esto provocó que se manteniera en el poder durante muchos años. Un dato interesante es que entre 1874 y 1910 el valor de las exportaciones pasó de 27.5 millones a más de 146 millones de dólares. Por lo que vemos, fue algo muy grande. Y las principales potencias que invertían aquí en México eran Inglaterra, Francia y Alemania. Y esto se debía a que no querían que Estados Unidos dominara el país. Francisco I. Madero asumió la presidencia en noviembre de 1911, pero lamentablemente esto no quería decir que todo iba a cambiar. La riqueza aún seguía concentrada en manos de poca gente. Continuaban las injusticias, tanto en el campo como en las ciudades. Y a partir de 1910, antes de que Madero entrara, se empezaban a sentir los cambios en la economía por efectos del cambio de sistema. Y fue hasta 1913, donde ya Madero estaba, que se empieza a ver una desarticulación del sistema económico, que fue estructurado durante el Porfiriato. Esto causó que hubiera afectaciones en todas las ramas de la economía hasta cierto punto. A excepción de la industria petrolera. El uso de las líneas ferrocarrileras para el transporte de tropas y su consecuente destrucción fue la principal afectación del sistema económico, ya que se basaba principalmente en eso. Las monedas de oro y plata, así como los billetes de los bancos establecidos, salieron de circulación, privilegiando la existencia de monedas respaldadas por cacicazgos revolucionarios. Y tras el término de la época armada y el inicio de una relativa estabilidad en 1916, que desembocó la promulgación de la Constitución de 1917, el patrón oro regresó a ser usado y los ferrocarriles volvieron a ser usados para el transporte de mercancías. Además, la Primera Guerra Mundial ayudó a frenar la salida de capitales antes de la incertidumbre global, y una vez estabilizadas las industrias, la demanda por mercancías y materias primas permitió que se recuperara la economía. Victoriano Huerta. Desde el primer momento que tomó la presidencia dijo: "De aquí soy", pues retiró de su cargo a muchos miembros de su gabinete, pues según él, le estorbaban. Y no solo eso, también reprimió a partidos de oposición, arrestando a todos los diputados federales. Y pues ante esto, la Cámara de Senadores acordó su disolución, con lo que eliminó al Congreso. Huerta se hizo cargo de los ministerios de Gobierno, Hacienda y Guerra, y al mismo tiempo tuvo que combatir a revolucionarios que desde marzo de 1913 desconocieron a su gobierno y llamaron a la lucha para disponerlo y restablecer el orden constitucional. Al frente de esto se hallaba el gobernador de Coahuila,
nada más y nada menos que Carranza. Este avance arrollador de revolucionarios fue derrotando poco a poco al ejército huertista. La más terrible fue la batalla de Zacatecas de junio de 1916. En ese mismo año, Huerta ya no pudo más y dijo, hasta aquí, entregándole el poder a Carvajal. Pero no todo acabó ahí, pues más tarde Huerta organizó un golpe de estado para regresar al poder, esto con ayuda de exsoldados federales. Pero bueno, justo cuando todo ya estaba planeado y parecía estar listo, el plan se le fue para abajo. Pues lo descubrieron y al no querer meterlo a la cárcel porque ya estaba muy enfermo, lo dejaron libre. Pero al final de cuentas más tarde falleció por una cirrosis. Sí, por ser muy borracho. Pero bueno, como en esta vida no todo es malo, Huerta sí que aumentó considerablemente el presupuesto para la educación de las poblaciones indígenas. Bien ahí, Huerta. Creó un Ministerio de Agricultura y, antes de que se me acabe el tiempo, también favoreció los intereses de petroleras británicas. Ahora es turno de Venustiano. ¿Y quién fue Venustiano Carranza? Pues él fue el presidente constitucional de la República declarado el 1 de diciembre de 1916. Carranza consideró pertinente renovar la vieja Constitución de 1857. Por ello, convocó al Congreso Constituyente de la ciudad de Querétaro. Así nació la innovadora Constitución de 1917. Este documento marcó el final de la Revolución Mexicana y se convirtió en el conjunto de leyes que, como mexicanos, nos rige actualmente. El objetivo era corregir los errores que existían en la Constitución de 1857. Para ello, Carranza convocó el Congreso Constituyente en el que se incluía gente que pertenecía a distintos estratos sociales. Finalmente, la Constitución fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y entró en vigor hasta el 1 de mayo de ese mismo año. Cabe mencionar que para su época se convirtió en un documento muy innovador, pues fue el primero en establecer diversas garantías tales como las jornadas laborales limitadas a 8 horas, el derecho a la libre expresión, limitar el periodo presidencial, entre otras, siendo esta una de las mayores aportaciones del régimen carrancista. Durante su mandato, Venustiano Carranza se dedicó a pacificar el país, a reorganizarlo y a volver efectiva la nueva Constitución. No obstante, lamentablemente no pudo lograr concluir su gobierno, puesto que el 21 de mayo de 1920 fue asesinado. Hola, mi nombre es Gabriel Suárez y yo les voy a hablar sobre Álvaro Obregón, el cual fue un militar y político que se desarrolló como presidente de México de 1920 hasta 1924. Él manifestó que quería pagar todas las deudas que tenía el país con el extranjero, pero tiempo después un banquero norteamericano llegó al suelo mexicano y revisó la situación mexicana, pero rechazó las ideas de Obregón sobre los pagos de la deuda externa, bajándolo de sus nubes. Alrededor de 1924, el petróleo sufrió una disminución junto a las ideas de Obregón, pues no tenía otro recurso con el cual podrían pagar las deudas, por lo que obligaron a Obregón a anunciar que el servicio de la deuda se iba a suspender junto a sus ideas. El Comité Internacional de Banqueros hizo un acuerdo con el ministro de Finanzas mexicano, quien accedió a una futura privatización de los ferrocarriles nacionales, apoyando a las empresas extranjeras, pero no a las mexicanas. En 1920 obtuvo su puesto en la presidencia, como sabemos, pero él luchó por ganar el reconocimiento de su gobierno por parte de Estados Unidos, haciendo que pagara todas sus deudas que el país tenía con él, haciendo así que se ganara el respeto, o se le podría denominar así, con el vecino de arriba. El secretario de Hacienda, Adolfo Huerta, aconsejó a Obregón en fijar acuerdos en las compañías petroleras y los banqueros, porque ellos sabían que ahí se encontraba el dinero y ellos tenían lo que ellos necesitaban. Debido a esto, se estableció un régimen económico que favoreciera a ambos, a los particulares pero también al país, haciendo que ambos bandos salieran extremadamente bien. Ellos intentaron controlar la inversión extranjera, los recursos naturales, mineros, petroleros, etc., pero claro, sin excluir al capital extranjero. Álvaro Obregón tenía miedo, sí, él tenía miedo de que Villa se levantara un día y lo emboscase durante la rebelión huertista, así que en lugar de arrestarlo o algo así, decidió matarlo.
En 1923, el gobierno mexicano usó los impuestos provenientes del petróleo y estableció un fondo de $30 millones que serían pagados a la deuda extranjera, haciendo así que la economía de México podía decirse que creciera un poco a poco. Tras finalizar la presidencia de Abelardo L. Rodríguez, Lázaro Cárdenas del Río tomó poder como presidente de México en 1934. Su gobierno se destacó principalmente por la reforma agraria, que dotaba y restituía las tierras a través de la expropiación y eliminación de latifundios, además de la creación de nuevos ejidos. Esto permitió el desarrollo del sector agropecuario en México. La reforma agraria vino acompañada de las unidades productivas de propiedad comunal, por ejemplo, los ingenios cañeros de Morelos y las unidades agrícolas de la laguna del Valle de Yaqui. Además, se caracterizó por la nacionalización de la industria petrolera, que también es conocida como la expropiación petrolera, realizada el 18 de marzo de 1938. El cardenismo se sienta en las bases del desarrollo capitalista, que surge de un proyecto del Partido Nacional Revolucionario, elaborado con un plan sexenal que se llevó a cabo durante casi todo el sexenio de Lázaro Cárdenas. Buscaba reformar el Estado en 4 puntos principales: el agrario, el obrero, el industrial y finalmente, pero no menos importante, el educativo. Los objetivos básicos de la política económica del gobierno de Lázaro Cárdenas fue alcanzar la independencia económica a partir de la expropiación de materias primas al extranjero y la obtención de recursos monetarios, y el progreso del nivelamiento de las clases sociales, que implicaba la intervención del Estado en la economía del país. Finalmente, Lázaro Cárdenas del Río dejaría la presidencia en 1940, cediendo su lugar a Manuel Ávila Camacho. Seguimos con Elías Calles. Se le conoció también como el jefe máximo durante el periodo postrevolucionario, que sirvió de marco para consolidar la revolución iniciada por Francisco I. Madero. Su gobierno se caracterizó por una gran violencia en el país, para lograr, según él, el control del poder político. La Revolución Cristera es un grandísimo ejemplo de ello. Esta misma tiñó de rojo el suelo mexicano por casi 3 largos años. Durante ese periodo se enfrentaron creyentes y militares del gobierno de Plutarco. Elías Calles había impuesto leyes que limitaban la libertad de culto y con ello la libertad de expresión. Sin embargo, no solo los cristeros sufrieron las consecuencias de una guerra que marcaría su vida para siempre, sino también de los militares y civiles ajenos a la lucha. Un aspecto importante que destaca en el periodo de Calles fue la creación institucional del partido político, el Partido Nacional Revolucionario, en 1929. A pesar de confrontarse con los intereses económicos gringos, tuvo que ceder a la intervención de las capitales extranjeras en actividades fundamentales para nuestro país como el petróleo. Para que no digan que solo estoy hablando de lo malo, ahí les van 4 aportes importantes de Calles. Número 1. Creó el Banco de México, inaugurado el 1 de septiembre de 1925. Número 2. Que todos los mexicanos podían adquirir tierras y aguas en cualquier parte del país. Número 3. Creó el impuesto sobre la renta. Número 4. Fundó el Partido Nacional Revolucionario, PNR, el 4 de marzo de 1929, el cual fue el antecesor del PRI. Continuando con el tema, gradualmente su postura política, incluso después de su periodo presidencial, se volvió cada vez más conservadora, lo que hizo que se confrontara con la postura de izquierda del presidente Lázaro Cárdenas, lo que le costó el exilio a Estados Unidos, de donde volvió durante la presidencia de Manuel Ávila Camacho, para fallecer finalmente en la Ciudad de México poco después.
Esta tragicomedia fue realizada por Diana Vargas Martínez, Leopoldo Iván Vázquez, Alberto Velázquez Fuentes, Jonathan Cruz Estrada y su servidora Tania Yoneri Elizalde Barrera.